Hola, mi nombre es Francisco Vargas, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, actualmente curso el noveno semestre. Este video es para la asignatura Laboratorio de Termosistemas, dirigida por la profesora Aixa Chaviel. Hablaremos acerca de los tipos de compresores. Ellos se dividen en dos grandes grupos. Los de desplazamiento positivo, los cuales funcionan comprimiendo el gas o fluido de trabajo, ¿verdad? En un espacio confinado, y al incrementar su presión son liberados en el sistema. Y tenemos los compresores de tipo dinámico, los cuales funcionan con aceleración molecular, y ellos se utilizan para manejar grandes caudales, de forma que se va con los rodetes o otros dispositivos empujando el fluido a través de difusores. El compresor de pistón funciona de la siguiente manera. El aire es absorbido al interior de un cilindro que está siendo movido por una biela y un cigüeñal. Al momento de que el pistón realiza el movimiento contrario, el aire es comprimido hasta la presión requerida y es liberado a la red o al sistema. ¿Qué aplicación podemos observar de este modelo de compresor? En el área de herramientas industriales, se utiliza para accionamientos neumáticos, como en taladros o pistolas de clavo, también para inflar llantas de vehículos, entre otros. Compresores de tornillos sin fin. ¿Cómo funciona? Esta máquina consta de dos tornillos, uno hembra y otro macho, los cuales se van enroscando, y ese movimiento que se genera cuando el motor mueve a través de una polea la caja del compresor, al absorber el aire, se va incrementando la presión internamente en las cavidades de los tornillos, la cual, al alcanzar la presión necesaria, activa la válvula de salida y la presión es liberada. Este tipo de compresores se utiliza para la limpieza y secado, para el embalaje, en la industria marítima, como aire comprimido para los barcos, entre otros. Diferencia entre los compresores de pistón y de tornillo. El compresor de tornillo trabaja permanentemente al 100%. En cambio, el compresor de pistón, además de que trabaja con presiones más altas, está acoplado a un pulmón, el cual acumula la presión
eh, que va a ser liberada en una red o sistema, pero cuando él acumula la presión, hay una válvula que mediante un diafragma eh, le indica al presostato que ya se ha alcanzado la presión configurada previamente. Y al alcanzarse la presión de trabajo, el presostato envía una señal que desconecta el motor del compresor. Compresor de paleta. Él funciona gracias a que un rotor dentro de una carcasa o estator, al girar, mueve las paletas generando unidades de presión individuales. Se utiliza en odontología, en neumática y en algunas herramientas. Los compresores de lóbulo funcionan de la siguiente manera. Dos lóbulos o cavidades con rodetes, ¿verdad? Giran en sentido contrario y de esta manera generan un desplazamiento del aire que está en uno de los lóbulos hacia el otro lóbulo, y esa contrapresión en el lóbulo donde se va acumulando el aire es lo que genera la presión. Ahora, esto se utiliza de forma industrial cuando se necesita grandes cantidades de aire sin aceite y no presiones tan altas, sino más volumen, más caudal que presión. Compresores scroll. Este tipo de compresor funciona por un movimiento orbital y la presión se da por disminución de cámaras dentro del compresor, las cuales se generan por dos rotores, uno estático y el otro movido por un motor, pero desfasado 180 grados. Esto produce cámaras que se hacen cada vez más pequeñas, con lo cual se va elevando la presión. Este tipo de compresores se utiliza en sistemas Rostov, chiller o sistemas de refrigeración. Retomando el otro grupo de compresores, hablamos de compresores dinámicos. Recordamos que estos trabajan por aceleración molecular y mayormente con rodetes que desplazan el fluido y no incrementan tanto la presión, sino que te dan la posibilidad de manejar altos caudales. El primero de los compresores dinámicos sobre el cual vamos a conversar es el compresor centrífugo radial, en el cual entra el aire dirigido por la campana de aspiración
es lanzado sobre el rodete, el cual lo empuja hacia un difusor eh, que ya lo inyecta al sistema o a la red donde se requiere esta presión. Normalmente, este tipo de compresores se utiliza para inyectar gas en los pozos para la extracción petrolera. Ahora hablaremos sobre otro compresor dinámico, pero en este caso es el compresor centrífugo axial, el cual funciona gracias a una serie de discos que giran y otros discos, esos discos que giran se llaman rotores, y otros discos estáticos que se llaman estatores. Y a medida que el aire va pasando entre un disco y otro, su presión va incrementando. Algunas veces tienen álabes, los cuales permiten que el flujo de aire tenga el ángulo correcto. Aplicaciones a nivel industrial para separar grandes cantidades de aire, a nivel también de grandes hornos industriales, craqueo catalítico y deshidrogenación de propano. Ok, diferencias entre el compresor centrífugo axial y el compresor centrífugo radial. Podemos notar que en la aspiración los dos compresores reciben el fluido de trabajo de forma axial, pero al momento de la salida, el radial y el axial difieren, ya que en el axial, como su nombre lo indica, el fluido sale de forma axial, y en el radial, como su nombre lo indica, el fluido sale de forma radial. Además de que se utilizan para propósitos diferentes en la industria. Por lo conversado en minutos anteriores, podemos intuir que la diferencia más importante que existe entre los compresores de desplazamiento positivo y los compresores dinámicos es que los primeros funcionan con altas presiones y bajos caudales. En cambio, los segundos funcionan con bajas presiones y altos caudales. Gracias.